Bueno, muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Estamos así por empezar nuestro retiro, el retiro espiritual que habíamos propuesto esta tarde para Dios. Antes de comenzar con esta primer charla, esta primer charlita que va a inspirar después el trabajo personal y la oración de ustedes, compartirles algunas cosas. Nosotros queríamos hacer este retiro con el fin de... Esperen que voy a prender una luz más. Ahí está, ya me parecía que faltaba un poco más de luz. Nosotros quisimos hacer este retiro con la intención de poder iluminar lo que hoy estamos viviendo. Un retiro espiritual siempre nos viene bien, siempre es de provecho, es de mucha gracia para nosotros, pero especialmente en este tiempo de cuarentena que se extiende y se extiende. Y sabemos lo que eso va provocando a veces en nuestro corazón, en nuestro interior y en nuestra fe. Entonces queríamos dar como una especie de oasis espiritual y que pueda renovarnos interiormente y hacerle frente y especialmente enfocarnos en Dios, que es el lugar donde nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida tiene que estar enfocada, enfocarnos y dejar que eso renueve nuestro interior, nos dé como un cambio de aire interior a nuestra alma, no solo a nuestros pulmones. Así que eso es un poco la idea de esta tarde para Dios. Lo bueno de esto, gente de Dios, es que ya se le estamos reservando. Los que ahora están acá y le van a dar esta tarde hasta las 8 de la noche, esto ya es un espacio ganado, porque ya optamos por Dios. Esto ya tiene fruto en sí mismo. Además de lo que nosotros podamos ayudarlos a iluminar o a despertar en su corazón o ayudarlos a que puedan después confrontar y charlar con Dios, esto ya está ganado. Así que tienen que estar contentos porque le han ofrecido una tarde para Dios. Eso no puede quedar igual. Sus corazones no van a quedar igual después de esta tarde, aunque sea una tarde sencilla de oración y de retiro. Y una cosa más, contarles simplemente la modalidad. Es algo muy sencillo porque es poco tiempo, pero ahora vamos a comenzar con una charla breve y después van a tener un tiempo de trabajo personal en sus casas, ¿sí? Cada uno en su lugar. Y eso después a las 5:15, después se los voy a recordar, al terminar esta primera charla, nos volvemos a conectar en vivo para otro espacio, para algo que vamos a hacer en vivo. Después tendremos otro momento de trabajo personal para que puedan aprovechar también en intimidad con Dios y después a las 6:30 nos volveremos a conectar en vivo. Igual se lo vamos a ir recordando. Pero desde ya que como van a tener trabajo no en vivo sino desconectados, van a tener que buscar un lugar propicio, una manera que les sirva para poder rezar y estar en oración ustedes en sus casas y en los lugares donde estén, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar sin más. Si después me acuerdo de algo, se los comparto. Vamos a comenzar con esta charla. Vamos primero a hacer una breve oración para pedirle a Dios que nos ilumine. Tanto a mí para que pueda decir palabras de Dios y tanto a ustedes para que puedan escuchar lo que Dios les quiere decir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a tomar unos segundos para que cada uno pueda invocar al Espíritu Santo en su corazón. Díganle en su interior: vení Espíritu Santo, vení Espíritu Santo, trae tu luz, trae tu fuego, trae tu paz. Vení Espíritu Santo. Durante un momento lo invocamos todos. Vení, Santo Espíritu de Dios, iluminanos. Vení, Santo Espíritu de Dios, y hacete presente entre nosotros. Vení, Espíritu Santo, y hace que esta tarde, este tiempo que te regalamos a vos, al Padre y a Jesús, sea fecundo para nosotros.
Toma este tiempo, te lo damos. Toma estas horas, te las regalamos para que sean tuyas y no solo nuestras, sino tuyas para que sean de Dios y así transformen un poco más nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Decidimos para esta tarde de retiro, yo me siento así porque después me voy a parar y necesito moverme porque soy muy hiperkinético, así que los padres, no sé si habrán visto, el padre José y el padre Andrés se sientan atrás del escritorio, yo no puedo, necesito estar en movimiento. Espero entrar en las cámaras, que no me esté cortando la cabeza, pero muy bien. Esto les quería compartir. Para esta tarde de retiro pensamos lo siguiente, que poder tomar algunas de las lecturas del domingo, de hoy a la tarde, digamos, y mañana, y que poder compartirles algo a partir de las lecturas, que la palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura, esté muy presente para que podamos vivir como un fin de semana en plenitud, un domingo de Dios, porque después cuando nos acerquemos a la misa vamos a tener como bien pasado por el corazón las lecturas y la palabra y lo que Dios nos quiere decir en este rato, en esta tarde y en este fin de semana especial. Por eso vamos a tomar los distintos sacerdotes de la parroquia alguna lectura distinta y así compartir con ustedes lo que Dios nos ha inspirado el corazón. Ojalá sea de provecho. Yo les comparto, primero voy a tomar la primera lectura de este fin de semana, que se las digo por las dudas. Esta es el libro de Isaías, capítulo 55, versículo del 10 al 11. Una lectura corta, pero muy, muy linda. Después ustedes ya van a ver el trabajo personal de esta charlita, ya está subido en Facebook y en Instagram, que también tiene la lectura por si les sirve ahora. En Facebook está ahí en, ¿cómo se dice? No sé si en la biografía o algo así. Y en Instagram creo que está en el perfil. ¿Vieron? Cuando entran en el perfil de la parroquia, donde estaría el lugar para la página de internet, ahí pusimos el link para que puedan descargar. Es un Word de una hoja, pero ahí está la lectura. Muy bien, la leo y después vamos a ir profundizando. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a Él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come. Así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Hago un mini repaso de la lectura en general y después vamos a quedarnos con algunas cosas sencillas, pero ojalá que puedan ser elocuentes para ustedes y para mí también. Escuchamos. Así Isaías hace este paralelo. Dice, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo, empapan la tierra, la fecundan, la hacen germinar y no vuelven al cielo, o sea, este es el proceso natural que se da con el agua, que desciende, fecunda la tierra y después evaporada vuelve al cielo. A eso se refiere Isaías, así como la lluvia cae, el agua fecunda y vuelve a subir y así, siempre que cae fecunda y vuelve, igual es mi palabra, dice el Señor. Mi palabra, la palabra de Dios, la palabra que sale de mi boca, yo no la digo en vano. No sale de mi boca y no pasa nada. Pasa al igual que la lluvia. Cuando sale de mi boca, va, desciende hacia los hombres y no vuelve sin transformar, sin fecundar. Entonces, este es el paralelo que hace Isaías, del cual nos vamos a beneficiar nosotros. Lo primero, esta lectura comienza así. Así habla el Señor. Esto va a hablar, o sea, las palabras son de Isaías, de la lectura, o sea, del libro de Isaías. Pero antes de comenzar dice Isaías, así
habla el Señor. Esta es una manera de decir, esto no es palabra humana. Acá está metiéndose Dios en la historia. Con lo que yo voy a decir, Él va a hablar. De alguna manera esto es, obviamente, para que tenga gran autoridad. Porque si lo dice el Señor, ¿qué creen? ¿Que no se va a dar? ¿Qué creen si habla Dios? ¿Que es mentira? Esto es lo que dice Isaías, claro, esto dice el Señor, no es mentira. Esto es palabra que se cumple, esta es palabra plena, esto se va a dar, esto es cierto, esto es verdadero, esto es bueno para todos. Así habla el Señor. Entonces, para que no quede duda de esta palabra que se va a pronunciar, y la que hoy escuchamos nosotros, y hoy Dios nos quiere hablar a nosotros, me quedaba con esta frase, así dice el Señor, palabra de autoridad. O sea, tomando la autoridad de Dios para hablar Isaías. Y yo me preguntaba, ¿cómo tomamos esto nosotros? ¿Cómo estamos con nuestra fe en Dios, pero en lo que Dios dice? ¿Realmente creemos que así dice el Señor y cuando se dice, es así? ¿Es lo mejor? ¿Es lo que conviene? ¿Es lo que yo tengo que hacer? ¿Es la verdad que no se equivoca? ¿Que siempre es perfecta? Ustedes saben que nosotros tenemos un problema. Desde Adán y Eva, ellos como resquebrajaron esto de la palabra del Señor y nuestro corazón que escucha. Ellos, al no hacer caso a Dios y al comer del fruto prohibido, que no podían comer, no podían hacerlo, en el fondo lo que hacen es decir, ¿será que Dios tiene siempre razón? ¿Será que Él tiene que marcarnos siempre la cancha y decir qué es lo mejor, qué es lo que nos conviene, qué es lo que está bien y lo que está mal? Adán y Eva se cansaron de eso y dijeron, no, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a hacer esto. Yo voy a decidir. Porque pongo en duda la palabra de Dios, aunque así lo diga Dios. Lo pongo en duda. Me tomo el atrevimiento. Tengo el tupé, podríamos decir, de poner en duda esto que así habla el Señor. Porque se los había dicho claro. A partir de ahí nosotros tenemos este problema. Constantemente estamos como cambiando roles. Muy bien, Dios, ¿qué decís hoy? ¡Qué bien! Tenés razón. Y otro día, Señor, ¿qué decís hoy? No me gusta tanto. Venite para acá y yo voy a tu lugar. Yo voy al trono. Yo voy a decir lo que me conviene, Señor. Porque hoy creo que te despertaste medio cruzado. Hoy como que no estás con todas las luces. El Espíritu Santo pareciera que no está como tan activo hoy. Bueno, yo voy a ir ahí. Lo mismo que le pasó a Adán y Eva. Eso es algo heredado. No solo el pecado original como mancha del alma, sino dudar de Dios, poner en tela de juicio la palabra de Dios, la veracidad de Dios, la bondad de Dios. Esto es tremendo. Entonces nosotros, aunque, no sé, nos parecerá increíble, porque nos pasa, lo hacemos, constantemente nos ponemos en el trono de jueces y de Dios, y lo interpelamos, y pataleamos, y le recriminamos, y hasta lo culpamos. Esto es increíble. Entonces, lo primero, antes de avanzar sobre después 3 cosas que quisiera compartir, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo estoy yo en la confianza con Dios, en la fe en su palabra? ¿Cómo está la credibilidad de Dios para mí? Esto es definitivo para mi vida de fe. Es definitivo para que después todo lo que Dios dice, todo lo que Dios me muestra, todo lo que Dios me da, impacte en mi corazón. Definitivo. ¿Por qué esto no es fácil? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos promesas que Dios nos da. Ustedes van a ser plenos, van a ser felices, tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Todo es para el bien de los que aman a Dios. Pero la vida no es fácil. La vida es difícil. La cruz está presente, las contrariedades, las dificultades, los dolores y el sufrimiento. Entonces, cuando eso aparece en nuestra vida es como de repente como que nos resetea y es como, no, esto no puede pasar. Entonces,
nos dificultan el creer las promesas de Dios, el creer que Dios no se equivoca, el creer que Dios es verdadero y bueno. Nos lo dificulta porque la vida se hace difícil y como me toca el corazón y como me lastima, me duele, claro que me hace reaccionar y me hace preguntar. No es fácil, claramente, pero igual nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo está la credibilidad de Dios para mí? ¿Cómo está mi fe? Muy bien, vamos a pasar a lo... ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Los dos o solo? Bueno, se cortó, pero igual, se cortó Facebook, así que vamos a seguir, si no después tendrán el trabajo personal. Muy bien, bueno, y ahora sí lo otro que les quería compartir. Ojalá que tengamos la credibilidad de Dios para nosotros sea intachable. Ojalá que nos animemos a darle su lugar, que Dios es Dios, porque después eso va a abrir a muchas cosas, muchos caminos de plenitud para nuestra vida. Vamos a ir un poquito más concreto. Muy bien. Después dice la lectura, así como la lluvia cae y no vuelve sin fecundar la tierra, mi palabra es lo mismo. Entonces nosotros podríamos decir, o sea, la palabra de Dios transforma mi alma, fecunda mi vida, como lo hace la lluvia con la tierra, lo hace germinar, le da alimento. O sea, bien, entonces, ¿qué podríamos decir? Vamos a empaparnos de la palabra de Dios. Vamos a empaparnos de ella, como la tierra se empapa del agua y empapada con el agua es fecunda, da vida, da alimento. Bien, entonces vamos a empaparnos con la palabra de Dios. Y uno diría, bueno, perfecto, yo quiero darle lugar a Dios, quiero que su palabra tenga una fuerza impresionante en mi vida, quiero, bien, pero ¿dónde la busco? ¿Cómo encuentro esa palabra? ¿Cómo salgo al encuentro de esa palabra? Algunas cosas que voy a decir van a ser más obvias y otras capaz no tanto, porque hay muchas maneras de descubrir su palabra. La primera, 3 les voy a decir, 3 lugares donde podemos encontrarnos con la palabra de Dios. La primera, el primer lugar donde nos encontramos con su palabra, obviamente, es en la Biblia, porque es palabra de Dios, la palabra de Dios puesta por escrito. ¿Sí? Entonces, en la Biblia. Pero a esto lo quiero unir con la Biblia, la Sagrada Escritura y el Magisterio, o sea, la Biblia y lo que nos enseña la Iglesia. Porque inclusive, ¿saben qué? La Iglesia nos enseñó en su momento que la Biblia, o lo descubrió, porque fue así, que la Biblia era palabra de Dios y era palabra sagrada. Entonces no podemos dividir lo que la Biblia y lo que nos enseña la Iglesia. Lo primero es la Sagrada Escritura, la Biblia, y lo que me enseña la Iglesia. Entonces, y ahora vamos a ir conectando con lo primero que decíamos. Muchas veces nos pasa que, obviamente, que la palabra de Dios y lo que me enseña la Iglesia es muy iluminador. Y muy bien, y hay que aprovecharlo, y hay que sacarle jugo. Entonces, algunas preguntas es, ¿cuánto contacto tengo con esto? Primero, leo mucho la Biblia, rezo con ella, conozco lo que me enseña mi Iglesia, lo que yo creo como católico. ¿Lo conozco esto? ¿Conozco la Biblia y lo que me enseña la Iglesia? Sí, no, podría más, siempre se puede más. Pero acá lo importante es, volviendo al primer punto, especialmente en los momentos, en las cosas más difíciles. Por ejemplo, cuando la Biblia o lo que me enseña la Iglesia no es fácil, es arduo, toca cosas que a mí me cuestan, o me enseñan cosas, me muestran cosas que no son tan fáciles para mí. ¿Qué hago yo? Porque decíamos que era fundamental que la palabra de Dios sea palabra de Dios, confiar en Él, darle credibilidad. ¿Qué hago yo cuando encuentro algo que de repente me invita a la conversión, me interpela, no sé, me hace enojar,
no sé, me siembra dudas. ¿Qué hago? ¿Lo rechazo y digo, no, esto, te das cuenta, la Biblia está escrita hace 2000 años. Hace 2000 años no, hoy tenemos que actualizar. O la Iglesia, la Biblia 2000 años, el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento 5000 años, no sé, miles de años. La Iglesia sí tiene 2000 años y un poquito más, pero bueno, fue creada por hombres y esto que me dicen, en cambio, entonces la palabra de Dios es lo que yo voy colectando y eligiendo. O yo la asumo como, así habla el Señor, así dice el Señor. Entonces ojalá que esto nos invite a empaparnos, porque la tierra es empapada por la palabra para ser fecunda, a empaparnos con la Biblia, con la palabra de Dios puesta por escrito y con lo que enseña nuestra fe católica. Y especialmente ojalá que descubramos esos puntos débiles o cuando nos duele de manera particular, porque ahí Dios nos está hablando y nos está diciendo, Padre Paqui, convertite, Padre Paqui, confía, Padre Paqui, profundiza. No des vuelta a la página tan fácil. No pienses que yo me equivoqué y esto es cosa del pasado. Déjate interpelar por mi palabra, en la Biblia, en la enseñanza de la Iglesia. Profundiza y deja que yo transforme tu vida. Porque el que tiene que cambiar para escuchar la palabra de Dios no soy yo, Dios, no es Dios para que nosotros nos quedemos cómodos. Somos nosotros para hacerle lugar a su palabra y esa palabra empape mi alma y la haga fecunda. Bien, así que tenemos un lugar donde la palabra de Dios me quiere hablar. Vamos a empaparnos de ella. La palabra de Dios, o sea, la Sagrada Escritura, y la enseñanza de la Iglesia. Lo segundo, Dios también no tiene todo puesto así por escrito y todo detallado, cada cosa que me va a pasar en mi vida, como diciendo, bueno, en la Iglesia, tuve tal conflicto en mi vida, ¿qué tengo que hacer? La Iglesia me dice, y todo no, porque hay cosas que no son tan claras, hay cosas de la vida cotidiana que uno no puede encontrar así escritas. Por eso muchas veces, con la ayuda de la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura y la enseñanza de la Iglesia, Dios me habla del corazón y en mi conciencia, diciendo, esto es lo correcto. O sea, esto es lo que está bien. O sea, esto es lo que a vos te va a planificar, lo que a vos te hace bien, por tu felicidad. O sea, esta es mi palabra. La pregunta es, ¿cómo andamos con la escucha de nuestro corazón? ¿Nos damos tiempo para escucharlo? O sea, silencio, oración, lo que nos hace ruido. Ahí vieron ese ruidito que acá hay gato encerrado, o sea, acá hay algo que no va. Me pregunto un poco más, profundizo. Bien, eso es un gran lugar donde también está la palabra de Dios, Dios nos habla. Muy importante, gente de Dios, es que podamos descubrir aquellas cosas en nuestra realidad que nos hacen un poco de ruido. Sea en nuestra vida algo personal, propiamente mío, de lo que soy, de cómo estoy viviendo. Puede ser algo familiar, que yo estoy haciendo, que estoy viviendo y que digo, acá no va. Puede ser laboral, ¿no? En todo el ámbito del trabajo, del dinero, de, esto. Puede ser de cómo me tomo los distintos ámbitos de mi vida, las relaciones que tengo. Porque en eso, muchas veces nos damos cuenta que hay algo que tenemos que cambiar, pero somos paralizados por el miedo, por el temor a lo que pueda pasar, por el temor a cómo la otra persona se lo pueda tomar, por las consecuencias que pueda haber. Y ahí es muy importante que volvamos a donde Dios nos habla. Dios no nos habla el éxito que tengas con esta cosa que hagas, ahí yo te hablé. Dios me habla a mi corazón y a mi conciencia. Entonces yo tengo que escuchar qué me dice y después confiar. Entonces, por ejemplo, si yo le tengo que decir algo a alguien, algo a alguien del trabajo, a mi jefe, a alguien de mi familia, le tengo que marcar algo, le tengo que compartir algo, lo que importa no es esperar cómo reaccione o tener la certeza de que eso va a andar bien, humanamente hablando. Tengo que descubrir Dios qué me está hablando Dios, qué me está pidiendo. Hacé esto, confía. Cambia esto, confía. Hacé el bien y confía en mí, en mi palabra. Yo soy Dios.
yo me voy a encargar. Si vos me escuchás en tu conciencia y en tu corazón haciendo silencio, teniendo intimidad conmigo en oración, yo te aseguro que esa palabra no vuelve sin fruto. Empapate de mi palabra en tu corazón y en tu conciencia. Bien, voy a lo último. No es fácil, Obviamente que esto no es fácil, pero bueno, queremos profundizar, queremos darle lugar a la palabra de Dios en nuestra vida. Así habla el Señor, entonces hay que trabajar. Muy bien, hay que hacer trabajo interior, ejercicio espiritual, como tantas veces hacemos con lo exterior. Lo tercero es donde nos habla Dios, ya dijimos, Sagrada Escritura y enseñanza de la Iglesia, empaparnos. Mi conciencia y mi corazón, empaparme de cómo me habla Dios ahí y afinar el oído de mi alma para que su voz resuene más que otras. Probablemente haya que acallar otras voces, ¿no? que hacen tanto ruido que nos dificultan la voz de Dios. Y lo tercero es lo que pasa en la realidad. Ustedes saben, muchas veces hay cosas que nosotros no manejamos. Léase la cuarentena, por ejemplo, léase, no sé, las decisiones políticas que pasan en el país, en el mundo, no sé, o directamente, no sé, lo que pasa en mi trabajo, en mi jefe, en mi facultad, si yo estudio, o tantas cosas de la realidad que se imponen, no sé, la pérdida de alguien, una catástrofe en tal sentido. Hay un montón de cosas de la realidad que así se dan y se me presentan y que yo no puedo cambiar. Yo puedo cambiar muchas cosas de mi vida, de mis opciones, de mi día a día, pero hay cosas que se me presentan así. Entonces, nosotros acá tenemos también la opción de darle lugar a la palabra de Dios, a ver qué me quiere decir Dios con esto, o decir otra vez, el Espíritu Santo se durmió. Puedo decir otra vez, Dios, se olvidó de lo que tiene que hacer. Ahí me puede pasar también. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo elegir y lo que acontece, obviamente muchas cosas Dios no las quiere, muchas menos las cosas malas. El sufrimiento, la cruz, la muerte, la enfermedad, nunca lo quiere Dios. No lo quiere y no lo quiso. Pero por el pecado original y cosas que ya sabemos o que tendremos que profundizar, esto es la consecuencia, ¿no? Estos males, estas cosas, este desorden generalizado de la naturaleza, del mundo y la naturaleza. Muy bien. Entonces, cuando eso pasa, nosotros tenemos, como decía, esta opción de patalear y decir, ya está, espero a que esto termine, así soy feliz. Entonces, mi felicidad y mi plenitud está supeditada a esto exterior y nos pasa un montón. ¿Cuántas veces lo ponemos ahora en la cuarentena? Cuando esto cambie y termine, o en un ascenso, o en estar de novio, o en casarme, o en tener un hijo, o en ser más exitoso, o en ser distinto yo. ¿Cuántas veces? Un montón, casi siempre. Hoy Dios lo que nos quiere decir es, así habla el Señor. Vos podés ser pleno hoy. Lo importante es que esto que ocurre, así como viene la palabra de Dios de la Sagrada Escritura, de la Iglesia, de tu corazón, así con lo que pasa, con los hechos que pasan, los acontecimientos, poder decir, esto me cuesta un montón, no, esto no lo soporto, Pará, ¿Dios se equivocó? ¿O yo podré vivirlo distinto? ¿Dios se equivocó con esto que permite? ¿O será que yo puedo mirarlo con fe y de manera sobrenatural? ¿Será que el Espíritu Santo se olvidó de su tarea? ¿O será que yo tengo el corazón demasiado puesto en esta cosa, en esta realidad, en esto que va pasando, que estoy tan atado? Claro que mi felicidad depende de eso. Ojalá, esto es un puntapié, después seguiremos con las charlas y seguiremos con la vida. Hoy no vamos a resolver todo, pero en estos 3 lugares Dios nos quiere hablar. Con lo que ya aceptamos, genial, hay que seguir aceptándolo, pero especialmente con lo que capaz nos hace ruido para aceptar. Nos cuesta aceptarlo, nos cuesta vivirlo, especialmente aquello que nos mueve un poco el tablero. Dios nos quiere hablar y nos quiere invitar a la conversión, a la apertura. Entonces, ojalá que nos podamos empapar de la realidad.
Porque mi felicidad no depende de lo que pase afuera, de si puedo salir o no. Mi felicidad no depende del político de turno. Mi felicidad no depende de, no sé, en qué parroquia estoy como sacerdote. Mi felicidad no depende de mi puesto de trabajo, cuánto ingresa o cuánto no ingresa, de la economía. Porque en el fondo yo sé que a pesar de lo que acontece, yo estoy en la mano de Dios. Entonces lo que tengo que ver es qué me está queriendo decir Dios con esto. Lo que tengo que ver es cómo descubrir que a pesar de todo lo que ocurre, estoy en su mano y que esa es mi plenitud. Entonces, como les decía, aquello exterior y hechos que me hacen ruido, llámese bronca, angustia, tristeza, llámese, no sé, inquietud, llámese, no sé si miedo, ya lo dije, temor. Ahí es como, capaz que tengo que escuchar esto, así habla el Señor, su palabra, confiar, abandonarme, saber que Él no se equivoque y lo que permite es para mi plenitud y crecimiento. Esto le pedimos a Dios. Empaparnos de su palabra, volver o renovar nuestra confianza en Él, su credibilidad que esté intacta en nosotros, porque eso es así, Dios es Dios. Y si eso está muy firme, yo voy a estar constantemente abierto a mi conversión y a mi cambio y a mi plenitud. Entonces hoy le pedimos a Dios que nos empape de su palabra. Y como queremos cosas concretas, ir a descubrir su palabra, y como que además lo fácil, lo que ya tenemos resuelto, no es novedad, y queremos resolver lo que no tenemos ya resuelto, y queremos realmente hacer lugar a eso que nos hace ruido en nuestro interior, vamos a empaparnos de la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura y en lo que me enseña la Iglesia. Y hagamos atención a aquello que me hace ruido, porque probablemente tenga que crecer, en mi conciencia y en mi corazón, y en lo que pasa en mis alrededores, en los acontecimientos, en lo que se va de mis manos. Eso ojalá que me haga volver a Dios y decir, Señor, yo sé que tu palabra es eficaz, que si yo le doy lugar, empapa la tierra, o sea, mi alma, y vuelve habiéndola hecho germinar. Bien, muy bien. Así terminamos con esta charlita. Ahora, como les decía, vamos a tener tiempo de trabajo personal. 5:15, o sea, casi 40 minutos, 35 minutos para el trabajo personal. Está en la biografía de Facebook, así que lo pueden buscar ahí, o en el perfil de Instagram. Ahora lo voy a chequear igual. Hacen clic y pueden bajar el Word. Es una hoja. ¿Sí? 5:15 nos volvemos a conectar en vivo para seguir con otro espacio, otra actividad, y después les iremos comentando cómo seguimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.